Bienvenidos al último cierre Colombia del año. Ha sido un año muy interesante, récord en muchas cosas, en rentabilidades, bueno, en mucho, en seminarios, en fin. Así que muy agradecidos con un año que en la bolsa fue bastante generoso, particularmente porque el mercado está en modo cambio de gobierno. Y de hecho, las noticias que sorprenden, las noticias desfavorables, no paran. Hoy no fue la excepción y eso explicó el comportamiento bajista del mercado. Pero se viene un año bastante interesante. Pero hoy, por ser un informe especial, el cierre de año, les voy a dar muchos regalos, así que muy atentos, cójanlas ahí en el aire. Y antes de iniciar, recuerden que todo lo que se dice en estos videos es simplemente una opinión y nada se puede entender ni como una recomendación, ni mucho menos como una asesoría. Paso a la pantalla. Título hoy: si subir el salario mínimo por decreto acabara la pobreza, Venezuela sería un país de millonarios. O sea, esto es increíble. Pensar que en Chile, que Costa Rica subió el salario mínimo en cerca de 1% por arriba de la inflación, Chile cerca de uno y pico, Brasil mantiene el incremento salarial en relación a la inflación. Colombia es el único que se despegó. De hecho, han salido muchos videos del expresidente Chávez y el presidente Maduro subiendo los salarios 50%, 30%, 100%, como si subiendo el salario por decreto haría que las personas que reciben el salario mínimo se volvieran ricas o que tuvieran una vida más digna o justa. Y no es así, porque resulta que cuando usted sube el salario es un costo que se eleva. De hecho, voy a permitirme mostrarles un ejemplo que coloqué hoy en mis redes sociales. Particularmente lo pude colocar en el Facebook porque en Twitter por el número de caracteres no se puede colocar, así que voy a pasar un momento acá. El ejemplo es muy fácil. Imagínense a esta señora que se llama María, que tiene una empresa que vende 100 pesos o 100 millones o 100.000 millones, como ustedes quieran. Tiene unos costos de 50, por tanto la utilidad bruta, que es el resultado de ingresos menos costos, da 50. Su nómina vale 40 y otros gastos adicionales son 5, por lo cual la utilidad antes de impuestos es de 5 pesos o un margen del 5% en función de los ingresos. Si paga una renta del 35%, le quedan 3.25 pesos de utilidad. ¿Qué pasa si usted mueve el salario en un 23,4%? De hecho, en un escenario inicial, si usted vende los mismos 100 pesos, asumiendo que sus ingresos no aumentan, que pueden aumentar con la inflación, lo mismo que los costos, o sea, ese efecto se puede manejar de esta manera. Si usted aumenta sus nómina, pues resulta que su nómina pasa de 40 a 49,2, por lo cual antes de impuestos ya tendría una pérdida. No paga renta, por tanto aquí el gobierno se da un tiro en el pie porque no recibe ingresos por de impuesto de renta y la empresa, en vez de generar utilidad, pierde dinero. El dueño de la compañía tiene tres opciones. La primera, cerrar la empresa y todos los empleados quedan desempleados. La segunda, subir los precios, o sea, las ventas, en un 23%. ¿Y saben qué ocurre en ese caso? Pues como los bienes y los servicios suben 23%, hay inflación del 23% y el incremento nominal del salario, pues básicamente se queda en un incremento real del 0%, porque si quita el efecto de la inflación, usted no sube nada. O lo tercero, subir los precios y despedir parcialmente empleados. Por eso es que, pues estas medidas se parecen mucho unas y otras, porque si usted sube el salario muy por encima de la productividad, pues al final está elevando un costo dentro de todo el estado de resultados. Las empresas tienen que responder o cerrando sus negocios o subiendo los precios, dispara la inflación y no hace nada. ¿Cuándo se puede subir los salarios? Cuando la productividad de las compañías aumenta. Y de hecho Colombia lo ha hecho medianamente bien. Uno quisiera que fuera más del promedio, pero hay que hacerlo responsablemente para que no se note un efecto inflacionario. Y de hecho ya fuentes de información muy serias en Colombia están hablando de inflaciones del 10 al 15% el próximo año. Lastimosamente, eso le va a tocar al nuevo gobierno que entre lidiar con un inconveniente grave. Y adivine qué va a hacer el Banco de la República. Recuerden qué hizo el gobierno todo este año. Presionar para que bajara las tasas. ¿Qué tal haberlas bajado con la bomba que se va a venir en 2026? Y la gente que se gana el salario mínimo, que está celebrando, pues bueno, lo que ellos no entienden, en principio alguien que no entienda de economía, pues por supuesto se debería poner contento o alegrar, pero ignora lo que realmente ocurre.
Lo que ocurre es que la inflación es un impuesto que nos toca a todos. Y a los ricos es lo que menos les afecta, porque de alguna forma tienen la capacidad de seguir comprando los bienes y los servicios. Cuando a una persona de clase media o de menores ingresos la inflación lo toca de la misma manera que a la gente de mayor poder adquisitivo, vuelven a quedar en el mismo hueco. Por eso, incrementar salarios por decreto no ha sacado a ningún país de pobre en la historia. Pero lastimosamente, cuando la ignorancia está por encima del conocimiento, la educación financiera, pasan este tipo de situaciones. Pero ojo, dije que habían regalos. Aquí va el primero. Este sábado 3 de enero, miembros del canal, ustedes tienen corona y de hecho sus membresías, pues por supuesto se respetan. Serán muy primero y 2 y 3 de enero y todo el mundo feliz, pero aquí tendrán a Grupo Aval, solo miembros VIP 2026 y miembros Platinum. A las 12 tendrán a Grupo Argos, como aquí la ven, y en este sentido tendrán a esta compañía también analizada a las 12 del mediodía. Y el regalo solo lo puedo hacer así. Ven la parte inferior de mi pantalla, porque es que si amplío, pues se va a ver la información. Sí, solo me paro acá. Ese triangulito que ven allá chiquitico, ese triangulito es de un activo del mercado global colombiano. ¿Será que está en Colombia? ¿Será que está en el mercado global colombiano? Que está en un triángulo banderín con fundamentales arriba, que va a ser lo mismo que todos los grandes rallies, o podría ser lo mismo que todos los grandes rallies que aquí hemos advertido. Y aquí cuando hablamos de rallies no hablamos de un 2%, ni un 3, ni un 5. Hablamos de una acción con un potencial del 50 hasta el 120, 130%. ¿Cuándo lo podría hacer? El próximo año. ¿De qué dependerá? De un cambio de gobierno. Y si se da, ahí está el trade perfecto. Y por eso, en este sentido, les decimos últimas 24 horas de las tarifas con el descuento. Y para que ustedes se den cuenta, las tarifas del servicio Fénix el 1 de enero a las 12 de la noche van a subir un 23,4%. Adivinen a quién impacta esto. Pues por supuesto, todos los bienes y los servicios se incrementan mayoritariamente con el incremento del salario mínimo. Así que si no ha aprovechado, tiene 24 horas para hacerlo. Seminario, combo, todo lo que quiera. Vuelvo a la pantalla. Saludo a Ignacio Fernández, a Mauricio Moreno, a Marcela González y a todos los miembros del canal. Aquí está la encuesta. ¿Y cómo cerró el mercado? Pues no podía cerrar de una forma diferente. Abajo, en el mínimo del día, 1,9% abajo, 2.068,01 unidades, en una jornada donde se negociaron 361.422 millones, siendo Terpel la acción más negociada con un cruce en la mañana por 152.000 millones, un gran inversor que sale de la posición baja, bueno, ya hablaremos de la variación, y Grupo Éxito también con un inversor muy conocido que decidió salir de Colombia. Esas cosas ocurren. ¿Y por qué? Porque todas estas medidas tienen efectos. Imagínense el éxito que tiene una compañía que tiene a muchas personas que devengan en cargos básicos salarios, o en este caso salarios mínimos. Adivine qué pueden hacer compañías de este estilo, un enorme recorte de empleados. Es increíble cuando se gobierna por decretos sin realmente entender o sin pararse en el lado de los empresarios. Y muchas veces eso ocurre porque es muy fácil hablar de economía cuando ni siquiera se le ha pagado a una señora para que trabaje un día en la tarde. Entonces, si no se tiene la capacidad de saber lo que es pagar salarios y lo demás, pues se cae en este tipo de dificultades. En términos de variaciones, la acción más destacada del día de hoy fue Enca, que sube 2,01% a 20 pesos con 30 centavos, con 17,86 millones. La Bolsa Mercantil de Colombia, la acción número uno de Colombia, 2% arriba, 5.100 pesos, máximo histórico, 129 millones. Acción que hace 5 años pagaban 700 pesos, hoy vale 5.100. Pay, acción que en 2023 llegó a costar 22.500 pesos, pues hoy vale 79.960 pesos. Y Enca, este rally o este ranking de top 3 es muy beneficioso o es muy halagador para nosotros, en el sentido que Enca fue top 5 cuando valía 8 pesos, hoy vale 20.30. Bolsa Mercantil fue top 5 cuando valía 700 pesos, hoy vale 5.100. ePay fue top 5 cuando valía 25.000 pesos, incluso hasta problemas eso nos ha generado, pero hoy vale 79.960 pesos. Así que si a uno lo meten en problemas por simplemente poner el conocimiento en función de los demás, pues bienvenidos. Aquí lo que se hace siempre es
ayudar a toda la gente. De hecho, el 99% de la gente se beneficia con los comentarios de uno y nadie, absolutamente nadie, nos paga por eso. Así que queda el buen sentido y el buen sabor de hacer las cosas bien, sin que nadie tenga absolutamente nada que decir malo de lo que uno hace. Por su parte, el Cóndor, compañía analizada en los resultados de los sábados, pues hoy tuvo el ajuste del trimestre, del semestre, baja 20%, 520 pesos, con 125 millones. Grupo Sura, en la subasta la terminaron bajando 5,26%, 54.000 pesos, con 2.907 millones, y el Icolcap que bajó 4,66% a 20.000 pesos con 396 millones. Pero es que el otro protagonista fue el dólar, se dispara, sube 51 pesos, se negocia en promedio a 3.757 pesos con 54 centavos, evidentemente reaccionando a esas noticias del día de hoy del decreto del incremento del salario mínimo. Así que los salarios, de hecho, las personas que ganan el salario mínimo se ha reducido en los últimos 4 años de más de 3 millones a poco más de 2 millones de personas y con esto, lastimosamente, a veces dicen que la letra con sangre entra. Bueno, la sociedad colombiana lo va a terminar por aprender de esa forma. De hecho, muchas personas que se ganaban el salario mínimo, pues a lo mejor tendrán consecuencias con esto, porque algunas empresas tendrán obligatoriamente para poder sobrevivir que despedir personal. Cosas tristes que ocurren, pero así es cuando se enfrenta la realidad y no cuando se opina desde simplemente fundamentos teóricos que nunca han funcionado en la realidad. En términos de mercados internacionales, tenemos un petróleo que termina 0,34 abajo el Brent y 0,29 abajo el WTI, y Estados Unidos con bajas del 0,20 en el Dow, 0,24 en el Nasdaq, 0,14 en el Standard Poor's en la región. Solo Brasil terminó subiendo porque México bajó, Argentina bajó, Colombia bajó y Chile bajó. De esta forma, aspectos relevantes del día de hoy. No habían datos más allá del IPC en España, que para la lectura anual a diciembre proyectada se ubicaba ligeramente por debajo de por encima de las previsiones, pero por debajo del dato previo. En Superfinanciera no habían noticias de alto impacto que generaran un movimiento en el mercado y de esta forma cierra la jornada para el mercado de acciones en Colombia. Así que les recordamos qué acción se esconderá aquí en este banderín. Todo eso lo pueden tener si nos escriben ahora mismo aquí al correo electrónico orlandos s22@hotmail.com. Saludos para todos, un feliz año les deseamos desde Fénix Valor. Perdón porque a lo mejor el audio no ha quedado de lo mejor posible, pero siempre intentamos darles lo mejor para ustedes. Estas cosas del audio a veces ocurren, hoy no fue la excepción, pero esperamos que sea asimilable en casi el 100%. Un feliz año para todos y con el favor de Dios nos veremos el próximo viernes 2 de enero.